Bienvenidos a un nuevo podcast de Red Seguridad. Bienvenidos a Alerta Ciber. Os habla Juanjo Arenas. Hoy vamos a tocar un tema que está a la orden del día no solamente en el sector de la ciberseguridad, sino de la sociedad en general. Vamos a hablar de ciberdelincuencia. En un contexto marcado por la creciente digitalización de empresas, administraciones y ciudadanos, los ciberataques se han convertido en una amenaza cada vez más frecuente y sofisticada. A lo largo de este episodio abordaremos cómo está evolucionando el cibercrimen, cuáles son las principales amenazas que circulan hoy por el ciberespacio y qué medidas pueden ayudar a prevenirlas. Y para ello contaremos con la visión y la experiencia de fuerzas y cuerpos de seguridad que nos ayudarán a entender mejor este fenómeno y sus implicaciones para la seguridad digital. No en vano, es evidente, antes de ver lo que nos han comentado, que los ciberdelitos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación están aumentando en los últimos años. De hecho, los últimos datos ofrecidos en el balance de la criminalidad correspondiente al cuarto trimestre de 2025, publicado recientemente por el Ministerio del Interior, así lo corroboran. Según este documento, la cibercriminalidad creció un 5,3% en 2025 respecto al año anterior. En concreto, en 2025 se produjeron 490.000 infracciones penales cometidas en o por medio ciber. En 2024 fueron 465.000, es decir, 25.000 menos. El mayor número de estos ciberdelitos fueron estafas informáticas, 430.000 en 2025, que representan el 17% de toda la delincuencia registrada de enero a diciembre. Y aquí incluimos homicidios, secuestros, robos, tráfico de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues de todos ellos, un 17% eran estafas informáticas. Pero para comprender mejor todavía la evolución de la cibercriminalidad y su impacto sobre el conjunto de la criminalidad, vamos a remontarnos unos años atrás. En 2016 se produjeron 70.000 estafas informáticas. Recuerdo que en 2025 fueron 430.000. 70.000 en 2016 frente a 430.000 en 2025. El crecimiento es abismal en apenas 9 años. Estamos hablando de un incremento del 513%. Y claro, vistos todos estos datos, la pregunta que nos surge a todos es evidente. ¿Por qué? ¿Por qué no deja de crecer el número de ciberataques, de ciberamenazas y de ciberdelitos? Marta Serrano, redactora de Red Seguridad, bienvenida. Hola Juanjo, muchas gracias. Marta, ¿cuáles son los principales motivos que explican el crecimiento actual de la cibercriminalidad a nivel global? Si queremos entender por qué la ciberdelincuencia no deja de crecer, hay que mirar el problema desde varios ángulos. En primer lugar, están los factores tecnológicos. Vivimos en un entorno de digitalización masiva con infraestructuras cada vez más complejas, como cloud, IoT, teletrabajo, y con tecnologías como la inteligencia artificial que amplían enormemente la superficie de ataque. En segundo lugar, los factores económicos y delictivos. El cibercrimen es hoy un negocio muy rentable, con modelos como el ransomware as a service que permiten a prácticamente cualquiera lanzar ataques con pocos conocimientos técnicos. A esto se suman los factores humanos y organizativos. Seguimos viendo fallos básicos de ciberhigiene, errores de usuarios y una falta clara de profesionales especializados. Y por último, los factores geopolíticos y legales. El ciberespacio no entiende de fronteras, lo que dificulta la persecución del delito y además estamos en un contexto internacional donde los ciberataques también se utilizan como herramienta estratégica entre estados. Vale, veamos los primeros, los factores tecnológicos. ¿Por qué el avance de la tecnología en todos los sentidos influye notablemente en un incremento de los ciberataques? ¿No deberían estar unidos el avance tecnológico y la seguridad? Es muy buena pregunta, porque en teoría tecnología y seguridad deberían avanzar de la mano, pero en la práctica no siempre ocurre así. El problema es que la tecnología evoluciona mucho más rápido que la seguridad. Cada nuevo servicio digital, cada dispositivo conectado o cada migración al cloud introduce nuevas funcionalidades, pero también vulnerabilidades. Además, estamos construyendo entornos cada vez más complejos y distribuidos, donde es mucho más difícil tener un control total. Y por otro lado, los propios atacantes también se benefician de ese avance tecnológico. Utilizan automatización, inteligencia artificial,
u herramientas cada vez más sofisticadas para escalar sus ataques. Por tanto, aunque la seguridad avanza, muchas veces lo hace por detrás, reaccionando a amenazas que ya están en marcha, y eso genera ese desequilibrio que explica en gran parte el aumento de los ciberataques. De hecho, existe una alta rentabilidad en el cibercrimen y se trata de un negocio como tal de lo más profesionalizado. Claro, y este es un punto clave para entender el fenómeno. Hoy la ciberdelincuencia funciona prácticamente como una industria. Existe una alta rentabilidad con un riesgo relativamente bajo para los atacantes, lo que la convierte en una opción muy atractiva desde el punto de vista delictivo. Además, hablamos de un entorno totalmente profesionalizado. Hay especialización de roles, mercados en la dark web donde se compran y venden datos o accesos, e incluso soporte técnico para clientes. En este contexto cobra especial relevancia el modelo de Ransomware as a Service, que funciona como una especie de franquicia. Unos grupos desarrollan el malware y los alquilan a otros delincuentes, los que llamaríamos afiliados, que ejecutan los ataques a cambio de repartir los beneficios. Esto permite que incluso perfiles con pocos conocimientos técnicos puedan lanzar campañas de ransomware, multiplicando así el número de ataques. En conjunto, todo este ecosistema hace que los ciberataques sean cada vez más escalables, sofisticados y frecuentes, lo que explica en gran medida su crecimiento constante. También podemos hablar aquí, como has comentado al principio, del factor humano. ¿Es cierto que realmente falta una cultura de ciberhigiene en la sociedad y que tenemos un problema con la escasez de talento especializado en ciberseguridad? Sí, es totalmente cierto y de hecho es uno de los puntos más críticos. Muchas de las brechas de seguridad siguen teniendo su origen en el factor humano. Contraseñas débiles, reutilización de credenciales, clics en enlaces maliciosos o falta de actualización de sistemas, es decir, fallos básicos de ciberhigiene que, en muchos casos, serían evitables con formación y concienciación. Pero además hay un segundo problema importante, la escasez de talento especializado en ciberseguridad. A las organizaciones les cuesta encontrar perfiles cualificados y eso limita su capacidad para prevenir, detectar y responder a los ciberincidentes. Por tanto, no solo necesitamos más tecnología, sino también más cultura de seguridad y más profesionales preparados. Aquí me viene a la cabeza un podcast de Alerta Ciber que grabamos hace un tiempo con Eduvigis Ortiz, que es presidenta y fundadora de Women for Cyber Spain, en el que analizamos cómo mejorar la falta de profesionales en ciberseguridad, tanto en España como en el resto del mundo, entre otras muchas cosas. El título de este podcast es Talento, Estrategia y Cultura, un repaso a los 3 pilares para construir una sociedad más robusta y resiliente, por si queréis escucharlo, que merece realmente la pena. Pero siguiendo con el tema de hoy, a todo esto se le suma un elemento clave que está marcando nuestro día a día, el actual contexto geopolítico, que es cada vez más inestable. Este escenario no solo tiene impacto en la economía o en la seguridad tradicional, sino también en el ciberespacio. La pregunta es, Marta, ¿hasta qué punto esta situación está impulsando la actividad maliciosa en la red y transformando la forma en la que operan los ciberdelincuentes? Influye de manera decisiva. El contexto geopolítico actual ha convertido el ciberespacio en un nuevo terreno de confrontación donde los estados y otros actores utilizan los ciberataques como herramientas estratégicas. Ya no hablamos solo de ciberdelincuencia con fines económicos, sino también de ciberespionaje, sabotaje o desinformación. Esto eleva el nivel de sofisticación de las amenazas y además genera un efecto arrastre. Técnicas avanzadas utilizadas en conflictos entre estados acaban filtrándose al ámbito criminal. A esto se suma la dificultad de atribución y persecución, ya que muchas operaciones se realizan desde terceros países o bajo estructuras muy complejas. En definitiva, este contexto no solo incrementa la actividad maliciosa, sino que también la hace más avanzada, persistente y difícil de combatir. En resumen, el crecimiento constante de los ciberataques, las ciberamenazas y los ciberdelitos no responde a una única causa. Más bien es el resultado de una combinación de factores que se retroalimentan, ¿no? Exacto. Estamos ante un fenómeno complejo que no puede explicarse por un único motivo. El aumento de los ciberataques, las ciberamenazas y los ciberdelitos es el resultado de la combinación de factores recientemente mencionada, tecnológicos, económicos, humanos y geopolíticos, que además se refuerzan entre sí. Entender esta realidad es clave, porque solo desde una visión global podremos abordar el problema de forma eficaz y avanzar hacia un entorno digital más seguro. Perfecto, Marta.
Pues vistos los motivos, vamos a explicar ahora y a explorar de manera general en qué estado de situación se encuentra actualmente la ciberdelincuencia. ¿Y quién mejor que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad para exponer esta realidad? En concreto, vamos a conocer la opinión del coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez, jefe de la cibercomandancia de la Guardia Civil. Red Seguridad tuvo la oportunidad de hablar con él en SICUR 2026, en el Salón Internacional de la Seguridad que tuvo lugar en Madrid a finales de febrero. Esto es lo que nos respondió el coronel a la hora de preguntarle sobre el estado de situación en el que se encuentra la ciberdelincuencia en la actualidad. Le escuchamos. Bueno, pues en los últimos años ha tenido un crecimiento, como se suele decir, exponencial. Básicamente desde la pandemia del COVID fue donde notamos ese incremento ya de nivel más grande. Y básicamente el año pasado la ciberdelincuencia en Guardia Civil alcanza en torno al 20% del total de delitos registrados por parte de la Guardia Civil, lo cual es pues un quinto de todo lo que nos entra y que tenemos que investigar. Con eso pues se puede imaginar que para nosotros es francamente un aspecto muy importante que teníamos que abordar de una manera específica, porque la Guardia Civil, como todos saben, tiene la misión fundamental de velar por el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, que es lo que nos asigna la legislación. Y eso lo estábamos haciendo tradicionalmente en el mundo físico, pero claro, es evidente que tenemos ahora mismo ya un desarrollo vital en el espacio virtual en el que también teníamos que trasladar esa función de seguridad ciudadana, ¿no? Y por eso es por lo que se creó la iniciativa que a la que yo estoy al frente, que es la cibercomandancia, como respuesta de la Guardia Civil para dar el servicio que tenemos que dar en el espacio virtual. Entonces, bueno, pues la evolución ha sido francamente pues algo que nos ha cogido un poco al principio de sorpresa, pero hemos reaccionado, yo creo que de manera correcta, y estamos afrontando el problema siendo conscientes de la gravedad que eso tiene. Crecimiento exponencial en los últimos años. Como habéis podido escuchar, este tipo de delitos ya representa alrededor del 20% de las infracciones registradas por la Guardia Civil, una cifra que refleja claramente la magnitud del problema y que evidencia cómo el ciberespacio se ha consolidado como un nuevo escenario delictivo que afecta de forma directa tanto a ciudadanos como a empresas. También le hemos preguntado al respecto a Aitor Ercilla, jefe de unidad de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza, en una entrevista que también tuvimos en SICUR. Este es el estado de situación de la ciberdelincuencia según la Policía Autonómica del País Vasco. Pues el estado de la ciberdelincuencia, como he dicho antes en la ponencia, hay dos aspectos para mí esenciales. Por un lado, el aspecto cuantitativo con un incremento notabilísimo. En este año, en el País Vasco, el año 2025, con respecto al anterior, ha habido casi un 5,5% de incremento. Estamos hablando que prácticamente el 20% de los ciberdelitos, de los delitos, son ciberdelitos. O sea, 1 de cada 5 delitos que se cometen en Euskadi son ciberdelitos. O sea, cuantitativamente es muy alto. Y por otro lado, cualitativamente cada vez son delitos más sofisticados, con más efectos, con una componente geoestratégica a nivel europeo e internacional muy potentes. Entonces hay que afrontarlos de una forma integral, no solamente desde agencias de seguridad, sino judicatura, colaboración público-privada, cooperación, es absolutamente esencial. Como habéis podido escuchar, la ciberdelincuencia sigue creciendo también a nivel regional. En el País Vasco los ciberdelitos han aumentado un 5,5% hasta el punto de que 1 de cada 5 delitos registrados ya se comete en el entorno digital. Además, Aitor Ercilla advierte que estas amenazas son cada vez más sofisticadas y en muchos casos incorporan un fuerte componente geoestratégico, como hemos estado comentando. Esto demuestra que el ciberespacio se ha convertido en un escenario clave dentro de las dinámicas de seguridad actuales. Veamos ahora más a fondo cuáles son los peligros que está sufriendo la sociedad en la actualidad. Marta, ¿cuáles son las principales ciberamenazas a las que se enfrentan tanto organizaciones como ciudadanos? De acuerdo al informe de ciberamenazas y tendencias de noviembre de 2025 del CCNCERT, vemos que el escenario actual está marcado por amenazas cada vez
más organizadas y sofisticadas. El ransomware sigue siendo una de las principales preocupaciones, especialmente en su vertiente de doble extorsión, afectando tanto a empresas como a administraciones. También destacan las campañas de phishing y ingeniería social, que continúan siendo la puerta de entrada más habitual junto al aumento del fraude digital. El informe pone además el foco en los ataques a la cadena de suministro y la explotación de vulnerabilidades conocidas, muchas veces por falta de actualización. Y por último, cobra especial relevancia el uso de inteligencia artificial por parte de los atacantes, que permite automatizar ataques, mejorar su capacidad de engaño y hacerlos más difíciles de detectar, elevando aún más el nivel de la amenaza. Muchas ciberamenazas y muy variadas, como acabamos de comprobar. Dejamos ahora el análisis de las amenazas para centrarnos en la respuesta. Vamos a hablar concretamente de cómo trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra la cibercriminalidad y los desafíos a los que se enfrentan en este entorno digital. Seguro que todos nosotros somos conscientes de que la investigación de los ciberdelitos plantea importantes desafíos para todas ellas, para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad. A diferencia de los delitos tradicionales, los ataques en el ciberespacio suelen caracterizarse por su anonimato, su alcance internacional y su elevada complejidad técnica, lo que dificulta identificar a los responsables. Además, muchos de estos delitos se cometen desde otros países y eso obliga a recurrir a mecanismos de cooperación judicial y policial internacional que en ocasiones ralentizan las investigaciones. A ello se suma también la rapidez con la que evolucionan las herramientas y técnicas utilizadas por los ciberdelincuentes, lo que exige a los investigadores una actualización constante de conocimientos y de capacidades tecnológicas. Pero veamos concretamente qué tiene que decir al respecto la Policía Autonómica del País Vasco. Para ello vamos a volver a escuchar a Aitor Ercilla, jefe de unidad de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza, quien nos ha respondido esto cuando le hemos preguntado sobre las dificultades que encuentran a la hora de investigar y resolver esta clase de delitos. Las dificultades son sobre todo inherentes a las especificidades de los delitos. ¿Qué quiero decir? Son delitos transnacionales, con lo cual la cooperación, como he dicho antes, es esencial. Por otro lado, son delitos complejos, altamente técnicos. Tienes que tener una formación técnica muy apropiada. Por otro lado, son transversales. ¿Qué quiere decir? Que todas las unidades de la Ertzaintza tienen que estar suficientemente formadas desde la recogida de la denuncia hasta el final para abordarlos adecuadamente. Y por otro lado, son delitos en los que se necesita mejorar muchísimo la cooperación judicial. Es decir, de nada me sirve llegar hasta una dirección IP, hasta un DNS, hasta un lugar concreto, si ese lugar está en Asia y no podemos colaborar judicialmente. Entonces, todo eso hay que mejorarlo. Los pasos que se están dando en ese sentido a mí me parecen adecuadísimos, pero hay que mejorarlos y fortalecerlos. Transnacionalidad, complejidad técnica, transversalidad y necesidad de mejora de la cooperación judicial como algunos de los desafíos. Precisamente sobre cooperación judicial también habló José García Serrano, jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, en un artículo publicado recientemente en Red Seguridad. Os voy a leer textualmente lo que dice sobre ello. Es evidente que la colaboración y cooperación judicial y policial en materia de ciberdelincuencia en la Unión Europea ha avanzado más que significativamente en los últimos años. ¿Pero es suficiente? Desgraciadamente, todavía queda camino por recorrer. Mientras que los Estados, sus operadores de seguridad y sus órganos judiciales seguimos en buena medida concertados en competencias policiales y marcos regulatorios nacionales, los cibercriminales se aprovechan de esa segmentación para seguir delinquiendo y ocultarse de la acción de la justicia. Yo creo que el jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional lo deja bastante claro en este artículo publicado, como digo, en Red Seguridad. Pero miremos ahora hacia adelante. Analicemos qué nos deparará el futuro, qué tendencias se darán en la ciberdelincuencia. Escuchemos de nuevo al coronel Jorge Juan Pérez Rodríguez, jefe de la Cibercomandancia de la Guardia Civil, porque también hemos querido conocer su opinión al respecto. La ciberdelincuencia lo que hace es un poco, sigue el ritmo que sigue el resto del desarrollo social. En el caso del espacio virtual, todos los desarrollos
que tienen lugar, digamos, en nivel general, pues también son aprovechados por parte de los ciberdelincuentes. De hecho, como ya le dije anteriormente, esa evolución de la ciberdelincuencia que ha venido de la mano del propio desarrollo de nuestro espacio vital en el mundo virtual y de nuestro desempeño, no solamente en el ámbito personal, sino en el ámbito económico, pues eso viene acompañado siempre. Ahí surgen oportunidades para que los delincuentes desarrollen ahí sus actividades, y el desarrollo a futuro, pues sin duda va a estar acompasado a lo que nos venga en tendencias a nivel global en todos los ámbitos. La utilización de la inteligencia artificial es algo que ya estamos viendo, que está siendo utilizado por parte de los ciberdelincuentes para, lógicamente, aprovechar esa potencia que tiene de ahorrarnos trabajo a todos, también a quienes se dedican al mundo de la delincuencia, porque bueno, pues les facilita tener una potencia y una capacidad muchísimo más amplia, y eso lo estamos viendo ya hoy en muchos de los ciberdelitos que tenemos que investigar. En todo caso, somos muy conscientes que tenemos que estar ahí, que vamos a tener que hacer frente a las nuevas tendencias que tengamos en estos ámbitos, y lógicamente pues nada más, es estar ahí y dar soluciones, ir dando soluciones a todos los problemas que van surgiendo. Como habéis podido escuchar, la ciberdelincuencia seguirá las tendencias tecnológicas del resto de la sociedad. Y para acabar este podcast, debemos hablar de cómo protegernos. De qué debemos hacer de manera general, tanto organizaciones como usuarios, para protegernos de la ciberdelincuencia. Marta, ¿cuáles son las medidas básicas de ciberseguridad y ciberhigiene que deberían aplicar hoy tanto empresas como ciudadanos? Precisamente en línea con todo lo que venimos comentando, no solo es importante la respuesta frente a los ciberataques, sino también la prevención. En este sentido, otra de las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país que lucha contra la cibercriminalidad, los Mossos d'Esquadra, ponen el foco en la concienciación y en la adopción de buenas prácticas. Si hablamos de medidas básicas, insisten en algo muy claro: la clave está en la prevención y los hábitos. En primer lugar, es fundamental utilizar contraseñas robustas y únicas para cada servicio, y siempre que sea posible activar la verificación en 2 pasos. También es recomendable mantener los dispositivos y aplicaciones actualizados, ya que muchas amenazas aprovechan fallos conocidos. Otro punto clave es desconfiar de mensajes, correos o enlaces sospechosos, especialmente si solicitan datos personales o información bancaria. Además, es importante no compartir información sensible en redes sociales, revisar los permisos de las aplicaciones y conectarse solo a redes Wi-Fi seguras. En definitiva, pequeñas acciones en el día a día que marcan una gran diferencia en nuestra seguridad digital. Adoptar todas estas medidas básicas de ciberseguridad y ciberhigiene no es solo recomendable, sino imprescindible en el contexto actual. La mayoría de los ciberataques aprovechan errores simples y evitables, lo que demuestra que una buena base de protección puede marcar la diferencia. Tanto organizaciones como ciudadanos deben asumir un papel activo en su propia seguridad digital y deben incorporar hábitos seguros en su día a día. Solo así será posible reducir riesgos, minimizar el impacto de las amenazas y avanzar hacia un entorno digital más seguro y resiliente. Así que todos tenemos trabajo por delante. Con este mensaje acabamos este podcast. Marta, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ti, Juanjo. Hasta la próxima en Alerta Ciber. Y todos vosotros recordad que podéis compartir este episodio a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar otros podcasts de Alerta Ciber a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube o el canal de Red Seguridad, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.